Hola a todos y bienvenidos de nuevo al programa. Hoy nos acompaña Chas Freeman, diplomático retirado, ex embajador en Arabia Saudí y ex subsecretario de Defensa. Gracias por volver al programa. Encantado de volver a estar contigo, Glenn. Recientemente, en realidad esta misma mañana, estaba leyendo el antiguo libro de Paul Kennedy, Auge y caída de las grandes potencias, de 1987. Encontré algunos indicadores interesantes de lo que uno debería esperar ver en una gran potencia en declive: la disminución de la productividad industrial, la innovación y la ventaja comercial, el deterioro de las infraestructuras, demasiadas guerras, bases militares y alianzas, presupuestos militares desorbitados, otras grandes potencias alcanzando el mismo nivel económico y tecnológico, un liderazgo político que se niega a reconocer que el mundo ha cambiado y por tanto no logra adaptarse, una toma de decisiones cada vez más a corto plazo, sin una estrategia a largo plazo, y un declive institucional y cultural. Da la sensación de que, en cierto modo, este es el problema de nuestra época. Entonces, ¿tú lo ves de la misma manera? ¿Ves los indicadores de declive de Estados Unidos y de Occidente político como grandes potencias? Yes, I think that's a very good description, actually, of where we Sí, are. creo que esa es una descripción muy acertada en realidad de dónde estamos. Hay varias transiciones en marcha. El dominio global de Occidente, que duró 5 siglos, ha terminado. Occidente ya no tiene autoridad moral, ni siquiera tiene unidad, y los valores que antes expresaba ahora los ignora o los repudia. Esos valores han echado raíces fuera de Occidente. Así que creo que esa es la primera transición. Dentro de Occidente, cada país, especialmente el mío, está algo desordenado, con una deuda nacional en aumento, una política conflictiva, una polarización del panorama político y un liderazgo que gran parte de la población considera tanto ilegítimo como indiferente a la opinión popular. Both illegitimate and indifferent to popular opinion. You can look at France, if you will, and see all these symptoms. Puedes mirar a Francia si quieres y ver todos esos síntomas, pero también puedes verlos en Estados Unidos, donde se agravan por la elección de una persona muy peculiar como presidente, alguien muy inconstante y propenso a los arrebatos de ira. Acaba de poner fin a las negociaciones comerciales con Canadá, porque el gobernador de Ontario volvió a emitir un discurso de Ronald Reagan que condenaba los aranceles por perjudicar a la clase trabajadora en Estados Unidos. Así que al parecer no se tolera ninguna disidencia, ni siquiera de países extranjeros o vecinos. Por supuesto, según el presidente, Canadá supuestamente está en camino de convertirse en el estado número 51, pero nadie más. Así que sí, esa es una muy buena descripción del descenso hacia un caos relativo y de la pérdida de impulso en el ámbito de las políticas. Loss of traction on the policy front. Mencionaste los últimos 5 siglos como un periodo de ventaja competitiva o una fuente de dominio para Occidente que está llegando a su fin. ¿Cómo ves ese marco? ¿Consideras que se trata de un cambio importante? Well, it was 5 centuries ago that Bueno, Columbus opened hace 5 siglos que Colón abrió las Américas al asentamiento europeo y africano, y a partir de ahí Occidente pasó a dominar el mundo. and on from that. Hay un mapa famoso que muestra 19 pequeños puntos negros en el globo que Gran Bretaña no invadió. Blank spots En todos los demás lugares sí lo hizo. stage, which Y si no fuiste invadido por los británicos, lo fuiste por los franceses, los alemanes, los japoneses o algún otro. Todo eso ha desaparecido. Es decir, las instituciones que Occidente creó después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, un gran cuerpo de derecho internacional, han quedado atrás. Ya no son respetadas por Occidente. Irónicamente, han sido adoptadas por otros. El eje de la política exterior china es el esfuerzo por restaurar el derecho internacional y la fidelidad a la Carta de las Naciones Unidas. international law and fidelity to the United Nations Charter. Very ironic, given the way in which the modern China Muy irónico, dado el modo en que nació el Estado chino moderno, en repudio del derecho internacional y dentro de un marco completamente ajeno al orden liderado por Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. led order.
Así que tenemos esta situación extraña en la que Estados Unidos intenta ahora desmantelar el orden que creó, mientras que países como China, que más se han beneficiado de ese orden y de las normas establecidas por los poderosos estados capitalistas, intentan restaurarlo o al menos mantenerlo con vida. Eso se puede ver en el esfuerzo por mantener en funcionamiento la Organización Mundial del Comercio. Si no puede resucitarse directamente, la idea es adoptar acuerdos regionales que incorporen sus normas y mecanismos de resolución de disputas en un nuevo orden regional. Y por último, supongo que estamos viendo el colapso de cualquier hegemonía. Prefiero llamar a esto un orden multinodal, nodal en el sentido de puntos de conexión que pueden acoger muchas relaciones, a diferencia de los polos que son los extremos bidimensionales de una línea. Pero en cualquier caso, sea lo que venga, ya no es un momento unipolar. Tampoco es un momento bipolar como la Guerra Fría. Y es muy notable que, aunque China sea ahora el principal factor económico del planeta, y en muchos sentidos el estado más influyente, sustituyendo a Estados Unidos, no tiene ningún interés en asumir el tipo de papel de liderazgo hegemónico que Estados Unidos desempeñó durante tanto tiempo. Así que hay un vacío de liderazgo en el mundo. Vemos esto en los desacuerdos sobre cuestiones fundamentales como el cambio climático y la no proliferación, y en los esfuerzos por gestionar el riesgo mediante el control de armas, por ejemplo. Y por supuesto, está el colapso de las normas del comercio internacional que se habían elaborado cuidadosamente. Curiosamente, como una especie de toque final en esta decadencia, Estados Unidos está ahora abrazando a Argentina, que ha incurrido en impago de su deuda soberana en 9 ocasiones, y probablemente sea el peor caso. Si vas a la Facultad de Derecho y cursas una asignatura sobre transacciones internacionales, gran parte trata sobre el mal comportamiento argentino, y no hay indicios de que las elecciones del domingo en Argentina, para renovar aproximadamente la mitad del poder legislativo, vayan a cambiar eso. Es un referéndum sobre el señor Milei, el presidente, y sus teorías económicas bastante extrañas. También es un referéndum sobre Donald Trump y el secretario del Tesoro Mnuchin, que han decidido apuntalar a Argentina, algo que, como digo, la historia sugiere que no es una inversión segura. Así que están ocurriendo muchas cosas, económicas, políticas, de todo tipo. Los peores abusos están ocurriendo en Asia Occidental, donde hemos sido apoyado por Estados Unidos y otros países occidentales. No solo lo hemos permitido, en realidad lo hemos apoyado, financiado y equipado. Y ahora tenemos un alto el fuego, que no es más que eso, un alto el fuego. No es una paz de la que se pueda hablar. Así que supongo que para retomar el tema, o para enmarcarlo dentro de las opciones que expuso Paul Kennedy, él sostenía que ante la decadencia de una gran potencia, se enfrenta a un dilema. Se puede optar por realizar retiradas estratégicas para conservar parte de la prosperidad y la ventaja, reduciendo esencialmente la escala, o aferrarse a la hegemonía y arriesgarse a un colapso total. Debo admitir que al principio sentía cierta simpatía por la noción de Trump de América primero, porque desde mi perspectiva la interpreté en cierta medida como una retirada estratégica, como muchos otros. Pero parece que en realidad no ha seguido ese camino. En cambio, parece bastante decidido a reconstruir el imperio simplemente mostrando más fuerza, como si esa fuera la receta que faltaba para una dominación perpetua. Así que en primer lugar, ¿tú lo ves de la misma manera? Y además, ¿interpretas lo que está ocurriendo ahora como un aferrarse a la hegemonía, o quizá no lo ves desde este punto de vista? No, creo que hay un grupo influyente en Estados Unidos que se hace llamar Restrainers, y probablemente estén mejor representados por el Quincy Institute en Washington. Han intentado llevar a cabo una retirada estratégica
salvando lo que pudiera salvarse del orden mundial que se desvanece. No creo que Trump haya atraído a muchos de ellos porque es completamente impredecible. No tiene principios fijos. Todo gira en torno a sí mismo. La muestra más reciente de ello, si alguien aún tenía dudas, es su propuesta de construir un monumento al estilo del Arco de Triunfo en Washington. Y cuando le preguntaron cuál era el motivo del triunfo, respondió, se trata de mí. Bueno, al parecer todo gira en torno a él, así que no creo que tenga mucho sentido intentar analizar su visión estratégica, porque en realidad no existe. Y eso, por supuesto, agrava el declive que tú, o más bien Kennedy, describiste tan hábilmente. Así que creo que eso es todo. Y por supuesto lo otro es que ahora tenemos a Steve Bannon argumentando en una entrevista con The Economist que Trump debería poder sortear la 22ª enmienda y ser reelegido en 2028 para un tercer mandato. Y que lo necesitamos porque es un instrumento divino. Dios lo ha traído aquí, según Steve Bannon, para arreglarlo todo. Y necesitamos más tiempo con él para que pueda hacerlo. Pero esa es una descripción bastante peculiar de lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo está simbolizado para muchos estadounidenses por la destrucción del ala este de la Casa Blanca y su propuesta sustitución por un salón de baile enorme y llamativo, que costaría $300 millones. Bueno, ahí se va una parte de la historia estadounidense, y es en cierto sentido un símbolo de lo que está ocurriendo. Nos estamos apartando de nuestros principios constitucionales, del Estado de Derecho, de nuestra propia historia como nación de inmigrantes. Estamos repudiando la idea de la diversidad, estamos replegándonos en una ciudadela de poder blanco, que es en su mayor parte un pasado imaginario, no algo real, y nos estamos desuniendo. Y todo esto sucede en un contexto en el que hay grandes guerras en curso, algunas ya en marcha y otras en perspectiva. Hay que hacerse la pregunta, ¿estamos preparados para esto? ¿Otra guerra? Digamos, una guerra con China. ¿Tenemos la unidad? ¿Tenemos la fuerza de propósito? ¿Tenemos el acuerdo nacional sobre los principios que serían necesarios para prevalecer en una guerra así? Sospecho que la respuesta es no. Creo que así es. Bueno, Emmanuel Todd, el filósofo francés, escribió algo al respecto. Utilizó el concepto, creo que era micromilitarismo, según el cual, cuando una gran potencia está en declive, busca, supongo, frutos fáciles o victorias simples. Así, por ejemplo, buscar pequeñas victorias militares o renovar el salón de baile, algo que sirva para señalar la restauración de la grandeza en medio del declive. Supongo que un desarrollo reciente similar, como los ataques a embarcaciones venezolanas frente a su costa y las amenazas de bombardearlas, encaja en esto, o incluso intimidar a los canadienses. Nada menos, entra en esa categoría, una demostración desesperada de fuerza. Pero hay una contradicción interesante aquí. Después del siglo XX, la primera mitad dedicada a la lucha contra el fascismo, la segunda contra el comunismo, en el 89 terminó la Guerra Fría. 2 años después, la Unión Soviética se derrumbó. Fue entonces cuando el occidente político parecía estar en el punto más alto de su poder. Pero en aquel momento se daban todas las condiciones para la paz, y sin embargo, si uno observa aquella visión de principios de los 90, de una paz perpetua y de trascender la historia, y luego mira dónde hemos acabado en su lugar, con esta hostilidad perpetua hacia todos los rincones del mundo, con guerras perpetuas. ¿Cómo se explica esa transición? Porque era esencialmente el mejor momento para la paz, pero fue precisamente entonces cuando Occidente político, no solo Estados Unidos sino también los europeos, pareció volverse más entusiasta con la guerra que nunca. Al menos, hablando desde la perspectiva de mi propio país durante la Guerra Fría, éramos prudentes. Buscábamos medios pacíficos para fines pacíficos. Teníamos cuidado de no provocar a los adversarios.
Después de la Guerra Fría, eso cambió. De repente, ya sabes, la paz debía imponerse mediante la fuerza militar. Y una vez más, dejamos de hablar de las preocupaciones de seguridad de los oponentes. ¿Cómo explicas este extraño cambio? Esperábamos generaciones de práctica. Well, a great deal of it, I don't think there's any single Bueno, gran parte de ello, quiero decir, no creo que haya una sola explicación para esta tendencia. Tiene que ver con la mala interpretación del final de la Guerra Fría. La idea de que la Unión Soviética fue derrotada militarmente. Entonces, la lección que se extrajo de la Guerra Fría fue que la disuasión militar es la clave para la paz, en lugar de la diplomacia. El distanciamiento y el aislamiento funcionan, aparentemente. Esa es la idea. En segundo lugar, tras el final de la Guerra Fría, Estados Unidos entró en lo que se llamó el momento unipolar. Realmente éramos todopoderosos, no había competidor. Y como podíamos hacer lo que quisiéramos, lo hicimos. En efecto, decidimos que las relaciones exteriores eran discrecionales y no obligatorias, que se podía tener política exterior o no. That you could have foreign policy or not. It didn't really matter, and you didn't need diplomacy because En realidad, no importaba, y no se necesitaba diplomacia, porque éramos tan fuertes que podíamos coaccionar a cualquiera para que hiciera lo que quisiéramos. Ahora bien, esa es la teoría. No ha funcionado. De hecho, donde se ha aplicado esta teoría falaz, por ejemplo en Corea del Norte con la política de máxima presión, no ha habido diplomacia alguna. Es decir, Donald Trump hizo un intento bastante patético de emular la apertura de Richard Nixon a China al acercarse a Kim Jong-un, pero todo lo que eso produjo fueron oportunidades para hacerse fotos, algún que otro espectáculo y ninguna diplomacia real. Así que lo que esa máxima presión produjo fue un misil balístico intercontinental norcoreano con una ojiva nuclear capaz de alcanzar Estados Unidos. El mismo proceso está ocurriendo con Irán. same process is going on with Iran. Although to date, religious scruples have apparently. Aunque hasta la fecha, los escrúpulos religiosos aparentemente han impedido que el líder supremo iraní esté de acuerdo con muchos de sus subordinados, quienes sostienen que el ejemplo de Corea del Norte demuestra que la única forma de estar a salvo es desarrollar una capacidad nuclear para atacar a Estados Unidos o a Israel, según el caso. En esto intervinieron muchos factores. En Estados Unidos, la percepción de que la política exterior era una actividad prescindible llevó a la concesión de poder a diversos grupos de interés. Así, todos los que se ocupaban de Oriente Medio eran sionistas. Todos los que trataban con Noruega pertenecían al grupo de Salvemos a las ballenas. Todos los que se ocupaban de Haití eran negros, como los haitianos, y así sucesivamente. And so forth and so on. And complex societies like China had multiple special. Las sociedades complejas como China tenían múltiples intereses particulares. Luchadores por la libertad religiosa, budistas de salón, un grupo tras otro, defensores de los derechos humanos, capitalistas, anticomunistas y así sucesivamente. Una gran aglomeración de distintos intereses particulares y por tanto no existía una política digna de ese nombre. Ninguna política digna de ese nombre hacia ninguno de los países que he mencionado, incluido el suyo. Creo que Noruega es algo más que la caza de ballenas. Pero en fin, básicamente la incoherencia se convirtió en la norma y estamos pagando el precio por ello. Ya sabe, la ironía final, o el resultado de todo esto, se hace evidente en la continua confusión del presidente Trump entre la paz y un alto el fuego. Cree que un alto el fuego y la paz son lo mismo, pero un alto el fuego es solo una pausa en los combates, mientras que la paz es la resolución de los problemas de fondo que provocan esos combates. Parece reacio a abordar esas causas, ya sea en Israel y Palestina, en Ucrania y Europa, los asuntos de seguridad europeos, o en relación con Irán o China. Así que habla de altos el fuego a corto plazo, que siempre se rompen. Het zijn dat Israëli's al gravemente por Israel. Es afterend que no wordt. Así que damal combinaciones de incoherencia, ineptitud en juego. Combination of incoherence and ineptitude at play.
Bueno, vale la pena abordar ambos altos el fuego. Y creo que tienes toda la razón en esto, porque parece que esta presión máxima para imponer un alto el fuego o un resultado deseable no logra abordar el cálculo de seguridad, ni, como dije, las causas subyacentes que alimentaron el conflicto desde el principio. Pero dado que fuiste embajador de Estados Unidos en Arabia Saudí, y esta es tu región del mundo, ¿cómo evaluarías la situación actual en Oriente Medio? Es decir, como consecuencia del declive de Estados Unidos, un país como Israel, sin querer menospreciarlo, pero es casi como un asentamiento colonial. ¿Hasta qué punto puede Israel existir o sobrevivir sin Estados Unidos, teniendo en cuenta la cantidad de financiación, tanto económica como militar, que Estados Unidos proporciona a Israel? Y por supuesto, también se puede añadir el apoyo político. Israel cannot survive without American support. Israel no puede sobrevivir sin el apoyo estadounidense, aunque el primer ministro Netanyahu afirme que puede convertirse en una especie de Esparta. Todos recordamos lo que le ocurrió a Esparta. No murió con dignidad. Así que esa no es una buena visión. Lo que ha hecho Israel le está costando el apoyo de Estados Unidos. Lleva tiempo contrarrestar la influencia sionista arraigada, pero se está contrarrestando, aunque todavía controle a la élite política en Washington y ocupe la Casa Blanca. Israel está en grave peligro. Ha tenido 80 años para hacerse un amigo en Oriente Medio y no ha hecho ninguno. Se ha ganado la enemistad de todos. Y ahora propone imponer en Gaza una versión del mandato de la Sociedad de Naciones que la creó, lo cual es totalmente inaceptable para todo el mundo fuera de Estados Unidos e Israel. Beyond the United States and Israel. So it is losing its. Así que está perdiendo su apoyo en Europa, aunque Europa tampoco está muy presente en la región en estos días. Europa parece tan dividida y tan centrada en una supuesta amenaza rusa que no actúa donde antes lo hacía. Y ahora tenemos el resurgimiento de Turquía como país de Oriente Medio o como potencia de Asia Occidental. El presidente Erdogan acaba de realizar una gira por los países del Consejo de Cooperación del Golfo, que terminó en Omán, y dijo con toda razón que para que el llamado alto el fuego acordado en Gaza se mantenga, Israel deberá quedar sin apoyo armamentístico de Estados Unidos ni respaldo político. Su país, creo, ha patrocinado una resolución en las Naciones Unidas que insta a Israel a volver a respetar el derecho internacional y la Carta de la ONU y a cumplir los acuerdos que ha firmado. Mientras tanto, el aparato jurídico internacional, el Tribunal Internacional de Justicia, ha profundizado su condena al bloqueo israelí de la ayuda humanitaria, que continúa en violación del acuerdo del que el señor Trump se siente tan orgulloso. Y tenemos a varios colegas estadounidenses, altos cargos, incluido el vicepresidente, que viajan a Israel para participar en lo que se denomina Bibi Sitting, es decir, vigilar de cerca a Bibi Netanyahu, porque nadie confía en él, ni su propio pueblo, ni los estadounidenses, ni nadie. Así que no es un panorama alentador. En otras partes de la región estamos viendo cómo continúa un lento acercamiento entre los árabes del Golfo e Irán. Los libaneses no han desarmado a Hezbollah y no lo harán, a pesar de las exigencias de Estados Unidos e Israel de que lo hagan. Siria sigue profundamente dividida. Y ahora se nos dice, quizá como parte de un argumento a favor de mantener la presencia militar estadounidense en Siria, que el Estado Islámico está renaciendo en la anarquía de la Siria contemporánea, con ataques contra los kurdos, las llamadas fuerzas democráticas sirias, que ya han tenido lugar. No estoy seguro de si esto es, como digo, una realidad o un intento de volver a implicar a Estados Unidos, que se está retirando lentamente de Siria. Las otras grandes potencias, Rusia, por ejemplo, están en este momento, por supuesto, obsesionadas con la ampliación de la OTAN. Seguridad europea. NATO enlargement, Ukraine, European security issues. But it is increasingly active diplomatically. Pero está cada vez más activa diplomáticamente en Asia Occidental.
Los chinos son muy activos, aunque no van a ofrecer un programa de seguridad como sustituto de Estados Unidos. Son demasiado inteligentes. Y los países de la región, aunque se están distanciando de la protección estadounidense, se dan cuenta de que no hay alternativa a ella, así que solo pueden llegar hasta cierto punto. Por eso, se ve un esfuerzo por parte de Arabia Saudí para aferrarse a la esencia del compromiso de seguridad estadounidense muy real con el reino, que fue acordado entre el fundador de este reino, Abdelaziz al-Saud, y Franklin Delano Roosevelt al final de la Segunda Guerra Mundial, un acuerdo ejecutivo de algún tipo que, por supuesto, no tiene ningún valor constitucional en Estados Unidos, ninguna eficacia. Pero sí representa una cobertura, ya que Arabia Saudí se está reposicionando como un actor independiente. Así que hay muchas cosas en movimiento, todas reflejando la retirada estadounidense, el declive, si se quiere, una mayor afirmación de las potencias de rango medio y los esfuerzos de los países más pequeños por unirse para sustituir o reconstruir aquellas partes de la Pax Americana que puedan sin Estados Unidos. Ha surgido una constelación muy interesante en el sudeste asiático entre Singapur, Nueva Zelanda y un par de otros países pequeños que intentan establecer normas de comercio e inversión que mantengan las prácticas de la OMC incluso sin la OMC que Estados Unidos ha saboteado. Así que ya sabes, estamos claramente en un periodo de transición, alejándonos de cualquier hegemonía, como dije, y avanzando hacia un orden mucho más dividido, mucho más diverso y multinodal. Bueno, en este orden multinacional, ¿qué ves en el horizonte para Europa? Supongo que Europa puede existir sin Estados Unidos, pero aún así, los europeos han estado viviendo bajo la protección estadounidense, una protección muy estrecha desde la Segunda Guerra Mundial, lo que ha creado una dependencia económica y de seguridad realmente extrema. Así que, quieran o no, Estados Unidos seguirá necesitando una retirada estratégica en algunas áreas. Y Europa parece ser una candidata principal para reducir ese enfoque, lo que podría resultar más fácil, o al menos más interesante, a medida que Europa decae, no solo en términos de poder económico, sino también de relevancia política. ¿Ves a los europeos volviéndose unos contra otros, o siendo capaces de mantenerse cohesionados de alguna manera? O en general, ¿cómo ves el desarrollo de la arquitectura de seguridad europea en el orden mundial posterior a la era estadounidense? Bueno, no hay ningún acuerdo entre los europeos sobre lo que debería hacerse, y no existe una visión compartida sobre la relación europea con Rusia. De hecho, en lugar de debatir la necesidad evidente de contar con algún tipo de garantía de una relación de cooperación con Rusia, para evitar que Rusia tenga aspiraciones sobre Europa más allá de sus propias fronteras, la gente se agita como si siguiera el viejo consejo. Cuando tengas problemas o dudas, muévete y da vueltas. Ya sabes, esto carece de coherencia. Esto no puede durar. Dijiste que Europa tiene dependencias económicas y de seguridad política respecto a Estados Unidos. También tiene una dependencia intelectual. No tiene visión. No hay nadie en Europa que proponga una visión coherente de la Europa del futuro. Su relación no solo con los rusos o los europeos, sino con Eurasia en su conjunto o incluso con el mundo. Así que Europa es un misterio, es un enigma. No está cohesionando como debería. Europa tiene todas las características de una superpotencia, excepto coherencia, liderazgo y visión. Y creo que es una gran lástima, por cierto, que no se celebre la reunión en Budapest entre Donald Trump y Vladimir Putin, porque uno de los pocos europeos que parece tener una visión, quizá equivocada, pero al menos una visión, de la seguridad europea, es Víktor Orbán. Parece reconocer, junto con algunos otros, la necesidad de forjar una relación sostenible con los rusos y los chinos. Y ya sabes, Hungría puede tener sus problemas, y desde luego no es un ejemplo de democracia liberal,
pero parece tener una visión bastante clara de su propio lugar en el mundo. Y eso parece ser anatema para otros europeos, salvo Robert Fico en Eslovaquia y ahora Babiš, supongo, en Chequia. Se ve con algo como el esfuerzo europeo por confiscar fondos rusos para indemnizar a Ucrania por sus daños, donde los húngaros se abstuvieron. Al parecer, todos los demás votaron a favor. ¿Cuál es el sentido de eso? ¿Qué consigue aparte de continuar la lucha hasta el último ucraniano? En algún momento morirá el último ucraniano. ¿Y entonces qué? Nadie habla de ello. ¿Cómo se afronta la posibilidad de una victoria rusa en Ucrania? Nadie habla de ello. Y sin embargo, ese es el resultado más plausible de esta guerra. And yet that is the most plausible outcome of this war. Sí, se puede decir lo que se quiera de Orbán, pero al menos cuando presenta una visión, como equilibrar los ideales liberales con los valores tradicionales, o mejorar las relaciones con Estados Unidos mientras también mira hacia el este, hasta China, para diversificar la cooperación económica. Quiero decir, si uno no está de acuerdo con ella, puede contraponerle otras ideas. Pero como has dicho, los europeos parecen haberse metido en un callejón sin salida. Simplemente rechazan cualquier disidencia. Así que no hay, supongo, un compromiso intelectual con personas como Orbán. Pero, y esta es mi última pregunta, supongo, ¿cómo se puede entender las últimas sanciones de Trump? Son contra Rusia, pero son sanciones secundarias. Así que, en esencia, sanciones contra todo el mundo. Parecen dirigirse principalmente al comercio de petróleo ruso con China e India. Pero incluso los alemanes ahora tienen que pedir exenciones porque algunas filiales rusas están procesando su petróleo en territorio alemán. Entonces, ¿cómo tiene sentido lo que está haciendo Trump? You can't make sense of it because it makes no sense. No puedes entenderlo porque no tiene sentido. En primer lugar, va a fracasar. Los indios y los chinos, que son los dos principales compradores de petróleo ruso, desarrollarán soluciones alternativas. La naturaleza exacta de esas soluciones aún no se ha determinado. Hay una suspensión temporal de las importaciones procedentes de Rusia por parte de las principales refinerías de China e India, pero eso no durará. Curiosamente, este intento de cortar la dependencia de la energía rusa parece haber ido acompañado de actos de sabotaje en varios países europeos en instalaciones que procesan petróleo ruso. Creo que Bulgaria y Rumanía destacan, pero esto recuerda mucho a lo de Nord Stream 2. This smacks of Nord Stream 2 again. This is, an example of self-mutilation. Esto es, ya sabes, un ejemplo de automutilación. ¿Cuál es el futuro de Europa si no tiene acceso a energía barata? Los alemanes están descubriendo lo que significa para su economía la pérdida de energía barata. Supongo que todo esto es muy bueno para Noruega como productor de petróleo, pero es un desarrollo triste porque un sistema comercial abierto fue lo que hizo grande a Europa y ahora le está dando la espalda. Así que, a su manera, no está haciendo nada tan extremo como lo que hace la administración Trump con Estados Unidos, pero Europa no tiene una posición coherente sobre ninguno de los grandes temas del momento: el equilibrio global, el comercio mundial, la inversión, las relaciones con China como la fuerza económica dominante del planeta. Now the dominant economic force on the planet. Relations with Russia. What is the Relaciones con Rusia. ¿Cuál es la relación de Turquía con el resto de Europa? Nadie parece saberlo. ¿Va a mantener Europa su empresa colonial en Palestina? Quiero decir, tenemos, ya sabes, curiosamente, el sionismo, que guarda muy poca semejanza con el judaísmo. Fue originalmente una idea cristiana. No fue inventado por judíos, fue una idea protestante vinculada al deseo de librar a Europa de su población judía enviándola a su patria mítica en Palestina. Luego se convirtió, ya sabes, en lo que he descrito como un monstruo con ropaje judío. Ciertamente no guarda ninguna semejanza con la religión humanista que conozco entre los judíos de Estados Unidos. Israel is losing
the support. Israel está perdiendo el apoyo de la población judía fuera de sus fronteras precisamente por esta razón. No quieren verse asociados con algo que guarda la misma relación con el judaísmo que el Estado Islámico con el Islam. Es una perversión desviada. Así que esto es otra cosa que está ocurriendo. Y una vez más, Europa no tiene respuesta para ello. Alemania sigue reprimiendo cualquier crítica a Israel por culpa del Holocausto. Y con ello está ayudando y siendo cómplice de otro holocausto que no ha terminado a pesar del llamado alto el fuego. Así que puedes lamentarte, pero realmente deberíamos hacerlo mejor que eso. But we really should do better than that. Vivimos en tiempos verdaderamente históricos, en los que el hegemón global ha llegado a su fin, y todos tenemos que adaptarnos a un mundo multipolar o multinodal, encontrando nuestro propio lugar en él y reconociendo los incentivos y las limitaciones. Hay mucho en lo que reflexionar y muchas cuestiones importantes que deben tenerse en cuenta. Sin embargo, como decías, puede que exista ese déficit intelectual, creo, porque en este momento, al menos en Europa, la única preocupación parece ser si Rusia va a restaurar el Imperio Soviético o a marchar sobre París. Quiero decir, es muy absurdo escuchar el tipo de retórica y argumentos que se están planteando, completamente desvinculados de los enormes cambios que está experimentando el mundo. En fin, te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo y, como siempre, gracias. Bueno, parece que te gusta el pesimismo, aunque al menos hoy en día está justificado. Irónicamente, mi principal enfoque está en esta iniciativa de la Gran Eurasia de China, India y Rusia. Idealmente, Europa estaría incluida, cooperando también con Estados Unidos. En realidad, es una iniciativa muy optimista. Los europeos podrían conectarse a lo largo del gran continente euroasiático, vincularse con la energía rusa, la tecnología china y pasar de un sistema hegemónico a algo más equilibrado, basado en la igualdad soberana. Así que mi punto de partida era bastante optimista, pero hoy en día supongo que no queda mucho optimismo. In that connection, Glenn, let me recommend to you En ese sentido, Glenn, permíteme recomendarte un ensayo de Kaiser Kuo. Kuo se escribe K-O, Kaiser, K-S-R, titulado Lo que Occidente puede aprender de China. Su idea principal es que el periodo en que China aprendía de Occidente ha terminado. China es ahora independiente y avanza por su propio camino, sin copiar a nadie. Y está haciendo muchas cosas que deberíamos observar si queremos encontrar respuestas a nuestros propios dilemas. Así que te lo recomiendo. Es un ensayo intelectualmente muy estimulante, atingente, justo dentro de tu ámbito de interés asiático. essay right in your Asian focus basket. He oído algo similar de parte del liderazgo ruso, que ya hemos aprendido todo lo que podíamos de Occidente y que es hora de mirar hacia Oriente. No estoy seguro de que todo sea mucho, pero el hecho de que exista ese sentimiento es interesante. Bueno, eso significa un mundo en el que Occidente ya no lidera, que es justo donde empezamos esta discusión. Y Occidente necesita encontrar un nuevo camino para servir a sus propios intereses y a los del resto del mundo. No lo hemos hecho, y ni siquiera lo estamos intentando en este momento. En esa nota optimista, gracias de nuevo por invitarme. Gracias.